Yo le diría que primero hay una clara necesidad, una urgencia a nivel global sobre cambiar la matriz energética global cada vez más amigable con el medio ambiente. Las organizaciones, los gobiernos, las propias empresas están estableciendo metas individuales y colectivas para incrementar la participación de la energía limpia y reducir la huella de carbono. Un dato interesante, la Agencia Internacional de Energía considera que el 95% del crecimiento que se va a observar entre 2021, entre Hola, 2021 y hola. 2026 se hará a partir de plantas renovables. Este crecimiento es impresionante, pero ¿es suficiente? La propia Agencia Internacional de Energía nos dice que no. Para alcanzar una meta de cero emisiones para el 2050, la adición de capacidad de energía renovable tendrá que darse al doble de lo estimado en un escenario base inercial. La meta de cero emisiones netas se logra cuando la cantidad de emisiones es la misma que se retira a través de la captura de carbono. Y entonces existen dos posturas respecto de la velocidad de la transición. La primera, un poco derrotista, dice, vamos a tener que revisar las metas. Vamos a tener que asumir que la velocidad será menor a la deseada y plasmada en los grandes documentos internacionales, en los acuerdos. Se ejemplifica esto como con la disminución de la empresa, de la disminución de la inversión en la producción de hidrocarburos y las presiones por el lado de la demanda para atraer una mayor capacidad eléctrica. Los inviernos de los últimos años, la invasión rusa a Ucrania, han generado escasez y altos precios del gas natural, por ejemplo. La postura de detener un poco la transición y reflexionar sobre la velocidad invita a no dejar de invertir, a no dejar de invertir en hidrocarburos, de mantener un portafolio de inversión en estos activos que vaya acompañado con la sustitución de pues la energía por la energía renovable. La segunda postura sostiene que la velocidad de incorporación de la energía limpia se puede y debe incrementar, para lo cual se tienen que activar todos los mecanismos posibles a nivel colectivo y a nivel individual para poder lograr estas actividades. Esta postura reconoce que el cambio no va a ser orgánico, va a tener que ser estimulado a través de pues, mecanismos de política pública y de política corporativa. No es suficiente para esta postura que los costos de la generación renovable sean bajos, sino que tenemos que tener una mayor capacidad y mayor posibilidad de atender diversas necesidades, ¿no? Entonces, lo primero que hay que revisar es los costos económicos de la transición, que muchas veces no están estimados de manera completa. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque tienes que hacer cambios tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Y ambos componentes de oferta, mayor producción de renovables y demanda, que es tener las instalaciones para poder recibir hidrógeno, para poder tener autos eléctricos o transportes colectivos eléctricos, pues requieren de un componente de financiamiento muy, muy importante. Tenemos también que modificar nuestro capital humano, ¿no? Vamos a platicar un poco sobre eso más adelante. Entonces, en este sentido, estos activos de generación, primero platiquemos de los activos grandes de generación, los grandes proyectos, son intensivos en el uso de capital, ¿no? De no contar con un esquema razonable de financiamiento, puede ser que estos no se realicen. ¿Qué se necesita? Una regulación adecuada, cierta, conocida, contratos de largo plazo, tasas de interés razonables, un financiamiento, como decía yo, adecuado. Pero la transición energética no se refiere solamente a los proyectos masivos, también se refiere a las acciones individuales, tanto como empresas pequeñas como hogares. Vamos a recordar aquí que la generación distribuida se permite por debajo de medio mega de consumo. Este consumidor pequeño, que es un hogar, un pequeño comercio o una pequeña industria, llamémosle prosumidor, va a buscar tener una relación cada vez más amable con el medio ambiente, pero va a requerir de financiamiento también. Entonces, se va a volver clave el financiamiento para comprar un equipo electrodoméstico inteligente, para comprar un techo solar, para poder comprar una batería para la casa. Y tradicionalmente los bancos aproximaban, porque vamos a ver ahora un caso de éxito donde hay un cambio importante en el paradigma,
aproximaban estos créditos como si fuera un crédito al consumo final, con tasas bastante altas. Hay que encontrar ese cambio en paradigma y nos van a ayudar ahora a descifrar qué fue lo que se logró para poder dar un financiamiento a una tasa mucho más adecuada y, por tanto, ayudar a la expansión de la generación distribuida. Ahora, esto es también por el lado de la demanda, tenemos que estudiar los comportamientos, ¿no? ¿Cómo podemos tener demandas que reaccionen a los precios? ¿Cómo tener disponibilidad geográfica, ¿no? De los distintos insumos. Entonces, en resumen, diría yo, en mis primeros 5 minutos y únicos, que voy a tomar la voz de este tamaño, digamos, vamos a tener que pensar y reflexionar sobre esta mayor velocidad de la transición para encontrar cómo el financiamiento va a cobrar un papel fundamental, ¿no? Si no metemos al financiamiento en el centro de la discusión, pues vamos a tener problemas con la velocidad a la cual vamos a alcanzar este futuro anhelable de cero emisiones o cero emisiones netas. Y bueno, hoy me acompañan en este panel pues 4 colegas de una capacidad bien interesante, expertos, cada uno en su ámbito. Ya lo mencionaron, Maricruz Calvet, Salomón Amquie, José Manzano y Jorge Rey. Y quisiera empezar con Maricruz Calvet. ¿Podrías, Maricruz, compartirnos cómo se están diseñando las políticas de financiamiento de los bancos en el mundo, en particular con tu experiencia desde HSBC como jefa de sustentabilidad, y comentarnos hacia dónde se están orientando para fomentar esta transición energética? ¿Es suficiente este esfuerzo, te parece, para descarbonizar las inversiones? ¿Cuáles son estas reglas de gobierno en los bancos que tú conoces muy bien y que nos puedes platicar? Te pediría pues 5 minutos de tu respuesta porque tenemos 1 hora para este panel. Claro que sí, me ajusto a los 5 minutos con mucho gusto. Y muchas gracias por invitarme y un honor estar aquí con todos ustedes. Les cuento un poco, y gracias por la pregunta, que para los bancos, por supuesto, nosotros también tenemos nuestro propio plan de transición y nuestras propias metas y compromisos de huella cero a 2050. Para esto implica una transformación y un trabajo muy profundo dentro del banco, que específicamente en el tema de la transición y en el tema de la energía es clave. Lo que estamos haciendo los bancos, y hablo de HSBC, un banco global que opera en más de 60 países, pero también un grupo de bancos grandes en Europa, en Estados Unidos, algunos ya en América Latina, lo que está sucediendo es que tenemos que hacer una fotografía y un cálculo de la huella de carbono de nuestros portafolios, de cómo se ven en un momento determinado para establecer una línea base y trabajar hacia adelante. De ahí se hace un análisis de cómo estamos expuestos por distintos sectores y se prioriza empezar a trabajar en los sectores que tienen, por supuesto, más contribución de emisiones de CO2 a la atmósfera. Hay todo este desglose y se comienza, ahora sí, en el famoso mundo del ESG, empieza la G de la gobernanza en establecer políticas de cómo vamos a ir trabajando en cada uno de estos sectores. Entonces, en los bancos que tenemos estas metas de huella cero a 2050, comienzan con los sectores que son oil and gas y power and utilities, ¿no? Son los primeros 2 sectores en donde se establece, primero que nada, una meta de reducción de emisiones financiadas. Esto quiere decir que se hace una política de energía para trabajar con las empresas de oil and gas y de power and utilities, en donde se establece qué actividades sí queremos hacer con las empresas de oil and gas y de energía, qué actividades todavía podemos continuar haciendo en el camino de aquí a 2050. Y lo interesante es que ya estamos los bancos empezando a presentar cuáles son precisamente las actividades que no vamos a hacer. En diciembre 14 pasado y de manera pública, y está en la página del banco, HSBC lanzó una actualización de la política de energía a la cual están siguiendo otros bancos también globales, en donde ya se establece
que no se van a financiar nuevos campos de petróleo, ciertas actividades de aguas profundas y ciertas actividades de energía como hidrógeno gris o café o proyectos nucleares o de hidroenergía o de biomasa que no estén alineados con el uso sustentable, con los estándares de sostenibilidad. Pero fuera de eso, son las primeras líneas que los bancos estamos empezando a trazar. De aquí en adelante esto ya no hacemos. Por otro lado, sí queremos quedarnos con estas empresas de energía, justamente para nosotros ser los bancos quienes financiamos la transición de estas empresas. Y ya por último, para terminar, ¿cómo vamos a llevar de la mano estas empresas en el trabajo que hacemos los bancos? Es estableciendo un acompañamiento en el desarrollo de los planes de transición de estas empresas de energía, así como también las de oil and gas. Tenemos que recibir de ellos, y estamos hablando de 2023, un plan de transición concreto en donde vengan las métricas, las metas, y justamente cuál va a ser ese trabajo hacia las metas de los temas más relevantes de cada una de estas empresas de energía y de oil and gas. Entonces, cuando tengamos en la mano estos planes de transición, iremos viendo cómo los vamos a ir acompañando hacia adelante, que seamos justamente los bancos que sí los acompañamos en este camino hacia la transición. Entonces, es un tema de políticas, de metas de reducción de emisiones financiadas, de acercamiento, y le llamamos en inglés constructive engagement con estos clientes de estos sectores, justamente para estar aquí en este momento para ayudarnos a transitar. Muchísimas gracias. Creo que es muy pertinente lo que mencionas. O sea, no es una regla a rajatabla la que se estaría aplicando a los proyectos de oil and gas, y eso permite que las propias empresas transiten, ¿no? Hay un movimiento al interior de las empresas, notablemente BP, Shell, han hecho unos pronunciamientos importantes, ¿no? En el sentido de convertirse en empresas de energía, y obviamente el financiamiento los acompaña. Y creo que es muy pertinente la precisión que nos hace sobre cómo vas acompañando desde el banco esa transición de las propias empresas generadoras de energía. Muchísimas gracias. Ahorita regresamos contigo otra vez. A continuación, pues quisiera pedirle a Salomón Amquie, desde la perspectiva de Citi, que es, Salomón es un experto en energía, es director ahí en el banco. Quisiera que nos platique las características de los grandes proyectos de inversión en renovables. ¿Qué características financieras especiales tienen? Costos iniciales, largo plazo, el costo operativo, qué retos tiene el financiamiento, ¿no? Y platicar un poquito de los retos que tiene el financiamiento y cómo puede considerar cosas como una barrera regulatoria en el costo del financiamiento, la relación con la comunidad, la licencia social. Ya sé que son muchos temas, trátanos de sintetizar cómo ve desde un punto de vista de un banco un gran proyecto de estos de inversión y qué es lo que analiza, dadas estas características que nos vas a explicar. Claro, no, y muchísimas gracias y mucho gusto estar con todos ustedes. Quizás empezaría para dar un poco de contexto, ¿no? Que cuando pensamos en financiamiento de proyectos renovables, pues hay que entender que el activo es de muy larga vida, de muy larga duración, y que a veces el financiamiento idóneo pues sería un financiamiento similar, ¿no? De muy, muy larga duración, ¿no? Creo que típicamente cuando vemos mercados un poco más desarrollados en renovables, vemos que los financiamientos tienden a aterrizar después de cierta madurez los proyectos en mercados institucionales, ¿no? Dinero institucional, mercados públicos, donde se pueden emitir bonos y notas estructuradas de muy largo plazo, ¿no? Y eso, otra vez, la visión es que al final del día, pues, el activo, al ser de muy largo plazo, pues una deuda de muy largo plazo es idóneo, ¿no? Entonces, una primera canasta, y estos inversionistas de largo plazo, donde quizás es típicamente el endgame de dónde deben de financiar estos proyectos, tienen ciertos requerimientos muy particulares, ¿no? Sobre proyecciones, sobre recurso, sobre la viabilidad de los proyectos, el rule of law, y sobre el rating, últimamente, de las agencias que le pueden dar, ¿no? Entonces hay todo un mecanismo de coberturas y ratios de coberturas que vemos que deben de ser sanos de acuerdo al recurso que cada uno de estos proyectos renovables ven, ¿no? Pero esa es, digamos, una parte ya un poco más madura, ¿no? ¿Cómo puenteamos para llegar a eso, no? Porque el riesgo ya de construcción, de desarrollo, que es donde hay más riesgos, donde tenemos que ser más estructurados en mitigarlos,
pues eso típicamente sí cae en el mercado bancario, ¿no? Y ahí sí somos los bancos, junto con quizás la banca de desarrollo, donde tenemos que tomar ciertos riesgos y estructurar alrededor de eso, ¿no? ¿Qué cosas nos fijamos los bancos, ¿no? Y voy a enumerar algunas para digamos, gatillar cierta discusión, porque claramente se puede ahondar muchísimo en esto, ¿no? Pero la primera, los fundamentales del proyecto, ¿no? Y los fundamentales del proyecto se necesita energía y esa energía se puede distribuir a través del sistema en ese nodo, ¿no? Es decir, importantísimo que se entienda el despacho, ¿no? La interconexión, ¿no? Y los riesgos que pudieran haber alrededor de la interconexión, y quién va a tomar esa energía posteriormente, ¿no? Entonces, típicamente un banco va a querer ver un contrato de largo plazo, ¿no? Y sé que tenemos el tema de PPAs ahorita más adelante también en el panel, podemos platicar un poquito de eso, ¿no? Pero para un banco poder tomar ese riesgo, digamos, donde no tienes ingresos como proyecto, sino ingresos futuros, tenemos que tener cierto tipo de contrato y ciertos tipos de coberturas ante eso, que pueden ser reservas de servicios de deuda, reservas de O&M, ese tipo de reservas que nos dan ese confort, ¿no? Entonces, un aspecto es lo comercial y la viabilidad, lo fundamental del proyecto. Un segundo aspecto, igual de crucial, es la construcción, ¿no? El EPCista, quién es el que va a llevar a cabo la construcción, ¿no? Y cómo mitigamos el riesgo de esa construcción y de ese desarrollo. Típicamente los bancos nos gusta ver contratos de turnkey, lump sum, ¿no? Donde el EPCista asume mucho de ese riesgo de construcción y queremos ver EPCistas que son conocedores y que tienen obviamente mucha experiencia en México en desarrollar este tipo de procesos. Y hay sponsors también que traen el material, que traen el producto y que también pueden hacer ese digamos, desarrollo y esa construcción. Y finalmente, un tercer punto que es el que estabas aludiendo, Guillermo, es la parte regulatoria, ¿no? Obviamente estos desarrollos requieren de muchísimos permisos en todo el espectro, ¿no? Que van, por supuesto, desde permisos sociales y de derechos de vía, así, pero también hay temas muy inherentes al proyecto, ¿no? Interconexión y como les decía antes, ¿no? Entonces, creo que inicialmente hace algunos años, cuando hubo un boom de desarrollo de estos grandes proyectos renovables en México, digamos, posterior a la reforma energética del 2014-2015, vimos un boom de estos proyectos donde los bancos sentíamos cierto confort de que el X permiso o X desahogo en la interconexión va a llegar y podíamos empezar a trabajar en el financiamiento paralelamente. Creo que los bancos hemos echado un poquito para atrás, francamente, en ese sentido, donde queremos ver un poco más de certidumbre, ¿no? Que esos permisos están firmes, que están validados, que no se van a echar para atrás por razones coyunturales de donde estamos ahorita parados en el sector, ¿no? Pero yo te diría, esos son, digamos, los aspectos, las tres canastas principales que creo que nos fijamos. Y otra vez, cada una con matices muy particulares y cada proyecto con matices súper particulares en cada uno de estos tres canastas, ¿no? Muchísimas gracias por este resumen ejecutivo y por aprovechar el tiempo de la mejor manera. Creo que es muy relevante. Creo que hemos avanzado mucho pues en la seriedad con la que se entra a los trabajos en el propio banco, en los bancos. Anteriormente creo que pues, las cosas se analizaban un poquito más someramente. Hoy se tiene que entrar con mayor profundidad a los aspectos regulatorios, a los aspectos del nodo. Es algo increíble, ¿no? Pero yo platico mucho con banqueros y ya tienen un expertise en las características del nodo, las condiciones de interconexión, la disponibilidad de las cargas, la distancia de las cargas, o sea, una serie de discusiones que seguramente no tendríamos en otros escenarios, pero hoy pues la realidad nos está llevando a especializar mucho a la banca. Y eso es algo que pues para adelante va a servir mucho porque vamos a poder tener una mayor interacción entre técnicos y financieros para poder evaluar mejor los proyectos. Me parece que es una ventaja que hay que ver como una oportunidad hacia adelante. Pues muchísimas gracias. Yo le pediría a Salomón, déjame ver dónde ando. A Salomón, platícanos, no, perdónenme, me estoy confundiendo. Quisiera primero platicar sobre el tema de generación distribuida con José Manzano.
Platícanos un poquito en qué consiste esta oportunidad, cómo se está desarrollando, qué está haciendo Enlight, que es una empresa que está trabajando muchísimo en todo el país sobre estos aspectos. Y en ese sentido, ¿qué retos tiene la generación distribuida y cómo se está resolviendo el tema del financiamiento desde el punto de vista de la empresa desarrolladora, ¿no? En un momento vamos a platicar también con Jorge sobre ya cómo atiende un banco la generación distribuida, pero platícanos, por favor, José, desde el punto de vista de Enlight, ¿cómo están viendo el reto de la generación distribuida? Claro, Guillermo, muchas gracias. Es un honor para mí compartir el panel con Marius, Salomón y Jorge. Muchas gracias también a los organizadores. Y bueno, entrándole al tema, hablando de generación distribuida, entendiéndolo como proyectos de mucho menor escala a los que se refirió Salomón, pues diría que el principal reto al que nos enfrentábamos es que hasta hace relativamente poco existían alternativas limitadas para los off-takers o los potenciales clientes de este tipo de soluciones para acceder a ellas, ¿no? Es una realidad que la generación distribuida, siendo detrás del medidor, pues tiene ventajas claras que me gustaría resaltar y que un poco ligándolo con lo que expuso Salomón, pues creo que hay ciertos mitigantes del riesgo regulatorio en este tipo de generación, ¿no? Por un lado, esta es una energía que no se tiene que transportar, ¿no? Es energía que en la gran mayoría de las veces proviene de fuentes limpias. Es generación que se puede estimar con bastante precisión, más aún si lo complementas con un sistema de almacenamiento. Y muy relevante, esa energía, depende de cómo la estructuremos, pues se puede conocer y proyectar su costo a largo plazo. Por supuesto que esto ha generado mucho interés en consumidores, particularmente industriales y comerciales, porque les resuelve su principal incógnita, que es pues, tener esta certeza en el suministro y visibilidad de sus costos a largo plazo. Y aquí lo ligaría con el tema del nearshoring que más adelante, que sé que es un tema que ha salido por todos lados y que incluso también en paneles anteriores. Pero bueno, esta generación distribuida, desde que existe, digamos, a nivel cancha, te diría hace unos 10, 12 años, estaba al alcance solo de aquellos off-takers que tuvieran pues presupuestos suficientes como para realizar estas inversiones, ¿no? Y aquí es donde explico por qué dije que antes había pocas alternativas. Porque recientemente, desde Enlight, y seguramente otros también lo estarán haciendo, lanzamos lo que llamamos el Net Zero Fund, que lo que busca es ofrecer estos esquemas de manera mucho más flexible a los off-takers y a los potenciales consumidores, ¿no? Para que puedan tener estos beneficios sin necesariamente ser ellos quienes realizan la inversión. Uno de estos esquemas es precisamente el que también comentó brevemente Salomón, que son los PPAs, en este caso son PPAs on-site. Esto lo que significa en palabras simples es que, bueno, nosotros, en nuestro caso a través del Net Zero Fund, seríamos quienes haríamos la inversión en sitio, a cambio de firmar un contrato a largo plazo, me refiero a 10, 15, 20 años, con el industrial en sitio, con las limitantes de capacidad que tiene este tipo de generación. Pero bueno, el sistema sería propio y venderíamos la energía que se genere a una tarifa predeterminada durante este plazo. ¿Qué ventajas tiene para los industriales? Pues bueno, primero que nada, pues que podrían usar ese dinero en usos más eficientes relacionados con su negocio, ¿no? Segundo, que desde un ángulo productivo, pues habrá continuidad en el suministro. En caso de complementarlo con un sistema de baterías, tendrán aún más confianza de no sufrir interrupciones. Y tercero, pues desde un ángulo de planeación financiera, conocerán durante muchos años su costo de generación, ¿no? Esto les dará la capacidad de proyectar sus costos con mucho mayor certeza, repito, sin la necesidad de hacer inversión. Y bueno,
pues para hacer realidad esta alternativa, las sinergias con los bancos como los que representan Salomón, Marius y Jorge, te diría que es importantísima y primordial. Digo, en la medida en la que encontremos esquemas en los que podamos apalancar con deuda estas inversiones, pues será que podamos ofrecer mejores condiciones mucho más competitivas a estos potenciales off-takers. Y bueno, pues justo en eso estamos trabajando. Pues muchísimas gracias. Creo que es un reto bien importante. El tema de los PPAs creo que tenemos que abordarlo de nuevo con Salomón. Nada más nos dejó ahí un tema pues que tiene que precisarse un poquito más y creo que por ahí vamos a platicar en un momento. Finalmente, para esta primera ronda, quisiera escuchar a Jorge Rey con la respuesta que da la banca para financiar la generación distribuida. Creo que ese es un tema bien interesante, ha evolucionado a lo largo del tiempo y quisiera que me platicaras de cómo se atiende, qué colaterales estás pidiendo, cómo se calculan esas tasas, si pudieras platicar también de si incluyes almacenamiento o no, pero bueno, lo más importante es que la banca ha evolucionado, en particular la que representas tú, y está ofreciendo algo muy atractivo para los proyectos que mencionó ahorita José Manzano, que están distribuidos a todo lo ancho y largo del país. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias por compartir este foro con estos expertos. De verdad me siento honrado. Platicarles un poquito. Nosotros llevamos más de prácticamente 10 años financiando lo que es generación distribuida. Básicamente, estamos financiando a lo que es casa habitación, pequeñas empresas, pequeña industria, comercios, servicios. Y la verdad es que pues ha sido todo un reto, ¿eh? O sea, ahorita les voy a resumir lo que ha pasado estos 10 años. Al principio empezamos con un producto pues, que hemos ido ajustando. Y les voy a platicar de los retos. Un poquito lo que ha venido pasando es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por ejemplo, nos catalogaba que este crédito era un crédito quirografario, lo cual hacía que las reservas fueran mayores, ¿no? Entonces, pues eso encarece el crédito al usuario final, ¿no? Entonces, nosotros financiamos directamente al usuario final y le damos este recurso, este financiamiento al instalador, como funciona tal cual un coche, idéntico. O sea, ese es lo que tratamos de asemejar. Le damos el crédito, o sea, en realidad se lo damos al cliente, pero le pagamos a la agencia. Idéntico. Reflejamos lo mismo, pero entender eso y llegar a ese momento no ha sido sencillo. Evidentemente, la industria automotriz es una industria ya muy sofisticada y yo les diría que tiene los fundamentales muy bien escritos. En cambio, en la parte de crédito de paneles solares, pues evidentemente hay un reto por adelante, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es, pues tenemos que catalogar quién es esa agencia automotriz, pues en este caso tenemos que catalogar quién es ese instalador y tenemos que hacer un checklist de quiénes son los mejores instaladores y para ir pudiéndolo sumar a nuestros integradores de sistemas fotovoltaicos en generación distribuida. Entonces, ha sido todo un reto, ese es todo otro reto, el cómo va el integrador, quién es pues nuestro partner, y para poder que sí se hagan esos sistemas fotovoltaicos en las techumbres de los diferentes lugares, ¿no? En fin. Ese es otro reto. Uno fue gubernamental, si se dan cuenta, este es un tema de la proveeduría. Los precios que realmente pues estés adquiriendo a un precio justo. Entonces, nosotros validamos esos proyectos. Dentro de la validación del crédito también tenemos que validar el proyecto y que los precios sí sean acordes al mercado, ¿no? Pasa mucho que pues de repente se encarecían y entonces nos extrañaba y entonces nos metíamos en el tema y pues todavía había incluso hasta fraudes, ¿no? Hemos tenido una grata experiencia en el comportamiento de la cartera. Eso nos ha permitido mantener y dar muy buenas tasas. Platicarles la tasa más baja que manejo, y esto te lo actualizo, Guillermo, porque esto no se los había dicho la vez pasada, es al 14.5%, la tasa más barata, que de verdad ha sido un gran esfuerzo, es hasta el 17.5%. Es importante mencionarles que solo pedimos como requisito los paneles solares se quedan en garantía,
y no pedimos otra cosa en los créditos por debajo de 2 millones de pesos. Arriba de 2 millones de pesos sí se pide una garantía inmobiliaria. Pero esto, y yo financiado Banco financiado desde 1 año hasta 7 años, ¿no? Entonces, lo que les quiero platicar de eso es que, pues, llegar a este momento, pues, no ha sido sencillo. El camino que hemos ido recorriendo es con experiencia de lo que ha ido sucediendo en el mercado. Ha sido gratificante porque al final, pues, ha sido un gran negocio para el banco y hemos entendido cómo ha funcionado toda esta industria, ¿no? Mi expectativa sería llegar a que esas agencias de coches se convirtieran en esas, producir lo que se hace hoy en un crédito automotriz, que es bastante sencillo y que todo el mundo le entiende. En el principio, vender esto en una sucursal era complicadísimo. Decían, ¿cómo? ¿Estoy vendiendo? ¿Qué estoy vendiendo? No entendían bajar eso. Entonces, solo fue equiparar. Entonces, pues bueno, esos han sido los retos. Creo que hay muchas cosas por hacer por delante y creo que, pues, no sé, con esto termino esta primera parte. Oye, Jorge, el tema de las baterías de respaldo, ¿se pueden incluir en el proyecto? Sí, también lo estamos manejando como un adicional. O sea, yo puedo financiar el 30% en algún tema adicional que se denomine una ecotecnología. Ecotecnología viene desde luminarias, baterías, el Powerwall del Tesla, en fin, puedo financiar otras ecotecnologías, pero hasta el 30% del monto total del proyecto. Qué interesante, ¿no? Porque sí es una evolución. En mis primeras discusiones, yo me acuerdo hace años con la banca, era pues tratar esto como un crédito al consumo, ¿no? Y como tú dices, pues con el riesgo, con todos o sea, aquí pues yo creo que ustedes ya consideraron que el cliente no se va a mover, el cliente va a tener ese lugar, esa ubicación, tiene muchas más cosas asociadas a esto que a lo mejor lo hacen hasta más atractivo que el automotriz, yo pienso, ¿no? El auto se mueve, pero el local a lo mejor no. Pero qué interesante y qué padre experiencia que nos compartes, porque estás cambiando un paradigma, ¿no? Me parece, en el financiamiento de instalaciones distribuidas. Bueno, regreso con Maricruz para esta segunda y última ronda, hasta por 5 minutos, donde quisiera nos platicaras un poquito cómo están los movimientos internacionales, por ejemplo, en la COP27. El financiamiento fue un tema central en la COP27. Y también nos mencionaste muy rápidamente los compromisos ESG, sé que eres una gran experta en este tema. Entonces, ¿por qué no nos tratas de desglosar como si no supiéramos qué es ESG y nos expliques qué son estos compromisos y cómo pueden llegar a fomentar una mayor velocidad de la transición energética desde los propios corporativos de las empresas que financia el banco? Claro que sí. Ahora sí que en 5 minutos vamos a hacer una abstracción del gran ecosistema ESG. Bueno, mira, para empezar les platico un poco. Todos entendemos que hay una serie de riesgos que afectan a las organizaciones, impredecibles, inciertos en un mundo cambiante. Y cada vez más se ha entendido que las organizaciones tienen que identificar toda esta serie de temas que van más allá únicamente de los temas económicos y financieros, macroeconómicos, hasta geopolíticos, sino también muchos factores ambientales, muchos temas de riesgo climático, muchos temas sociales que afectan a las organizaciones. Entonces, las siglas ESG y este gran movimiento que ahora se llama, realmente se etiqueta así cuando se entiende que hay una brecha muy grande de movimiento de capital hacia las actividades del desarrollo sostenible para que podamos conseguir ese famoso hoja de ruta que se trazó en el 2015 de la Agenda 2030 de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queda claro la gran brecha que hay de recursos y que el sector financiero tiene que transformarse justamente para mover el capital. Estamos hablando de bancos, de inversionistas, de fondos de pensiones, de las bolsas de valores, de los reguladores del sector financiero, que
tienen que transformarse justamente para mover el capital hacia esto. Y eso es a lo que yo me dedico en Sustainable Finance en un banco, justamente tratando de, con los clientes, colocar estos productos que mueven el capital hacia estos proyectos, créditos verdes, créditos vinculados a la sostenibilidad, en la parte de mercados de capitales, bonos verdes, sociales, sostenibles, vinculados. Entonces, este movimiento ASG nace cuando el sector financiero requiere que las organizaciones divulguen y sean transparentes en cuanto a sus métricas de los temas ambientales, sociales y de gobernanza, y quieren ver esta información, hablando del sector financiero, los bancos, los reguladores, la quieren ver con la misma calidad de datos que históricamente se han presentado los datos financieros de las empresas, con la misma periodicidad, con la misma trazabilidad, con la misma calidad de datos que durante la historia de los datos ASG, pues era un mundo de marcos de reporteos diversos. Unas empresas registraban cuántos árboles habían plantado y otras cuántos camiones de bomberos habían donado en una comunidad. Y era un tema no comparable, no trazable, que no daban información de calidad para el sector financiero tomar decisiones de inversión y de financiamiento reales. Entonces, el movimiento ASG nace justo cuando el sector financiero empuja a que se estandarice la entrega de la información ambiental, social y de gobernanza de todas estas organizaciones, y justo en ese camino está. Ahorita con el IFRS se está creando un estándar único que parte de los primeros estándares que ha habido de sustentabilidad, Reporting Initiative, SASB, ahora integrar ya estándares como el marco de reporteo de riesgos climáticos, el TCFD, ahora viene el de riesgos de naturaleza, el TNFD, y entonces todas estas siglas y acrónimos que los que trabajamos en ESG conocemos y al resto del mundo les parecen muy aburridos, pero se empiezan a estandarizar en un gran estándar internacional aceptado, que se utilice justamente para poder movilizar el capital hacia lo que tú decías, hacia la transición, ¿no? Entonces, el tema de los datos es esencial en el tema de la transición a una economía baja en carbono y justa e inclusiva. Es esencial que empiece la regulación. En este sentido, México está avanzando en el camino de crear estándares. En este año se lanzará una nueva taxonomía para México, creada de un comité de finanzas verdes de nuestros reguladores, porque son las piedras esenciales justamente para contribuir a que el financiamiento se mueva hacia el desarrollo sostenible. Pues fue una masterclass de ESG en 4 minutos con 9 segundos. Entonces, te lo agradezco mucho la labor de síntesis. Creo que algo que hemos criticado algunos sobre el objetivo ESG se está atendiendo con estos estándares, ¿no? De cómo vamos a medir que contribuiste a una sociedad, ¿no? Alguien te puede decir que pintaron la cancha de básquetbol, alguien puede decir que arregló el parque central, pero alguien te puede decir que puso una escuela o que contrató pues a personal. Entonces necesitamos tener estándares de medición para saber qué es gobernanza, qué es compromiso con la comunidad y qué es el compromiso con el medio ambiente. Y eso, pues están avanzando mucho los países europeos, ¿no? Están estableciendo estos estándares ya dentro de la comunidad y creo que eso es algo que se va a ir despejando porque hay mucha incertidumbre, me parece, sobre los costos de cumplimiento con ESG. Y es una crítica que a veces pues puede ser sobrada, pero en la medida en que puedas estandarizar, ya le puedes decir a los distintos corporativos, mira, tú le vas a tener que dedicar a una oficina de estas características a hacer este tipo de actividades, así te vamos a medir. Entonces es un lujo tenerte por acá y que gracias por esa clase maestra en No, tan poquito ustedes. tiempo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Jorge, pues nos dejaste ahí, no, perdón, yo creo que bueno, creo que podríamos platicar un poquito de los PPAs, y creo que ahí, creo que fue Salomón el que lo mencionó, pero se lo voy a pedir a Salomón, estoy casi seguro que él fue lo que lo mencionó. Los grandes proyectos requieren estos contratos de compromiso de compra de largo plazo. Entonces, a ver, Salomón, ¿nos podrías comunicar o contar qué es lo que hacen estos PPAs y por qué son importantes para el financiamiento de un proyecto grande?
Gracias, sí, claro. Digo, el PPA, para empezar, digamos, en lo más básico, PPA es un Power Purchase Agreement, ¿no? Básicamente donde hay un contrato de largo plazo, típicamente de largo plazo, con el comprador de la energía, ¿no? En algunos casos también puede incluir capacidad y en algunos casos, y recientemente en México también incluyeron los sales, ¿no? Los famosos sales en algunos contratos, ¿no? Pero básicamente es este acuerdo de largo plazo donde el productor le vende bajo ciertos lineamientos de producción y de producción garantizada al off-taker, ¿no? Como brevemente mencioné, o sea, esto es lo que a los bancos y inversionistas nos da la tranquilidad de que el flujo de repago para la deuda va a llegar, ¿no? Porque últimamente, pues si no, estás abierto a un riesgo ya lo que llamamos en el mercado, pues merchant, ¿no? Ahora, no, yo en lo particular no satanizo el merchant, ¿no? El merchant es una avenida de flujos bien importante para los proyectos y en algunas instancias puede ser mucho más enriquecedor desde un punto de vista de equity que el PPA en sí mismo. Pero vemos el financiamiento en contexto de merchant o darle crédito al merchant de alguna manera en mercados un poquito más desarrollados, ¿no? Donde hay un track record histórico muy amplio, donde se sabe exactamente qué tipos de shock pueden mover, ¿no? El precio spot de la electricidad, donde tienes un historial del nodo muy abierto, donde tienes independencia de los operadores del grid muy clara, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que el merchant en México es un poquito más complicado, aunque hay instancias y hay estructuras donde sí les hemos dado crédito al merchant y las agencias y los inversionistas se pueden sentir cómodos con el merchant bajo un ratio de cobertura mucho mayor, ¿no? Entonces ahí es donde al desarrollador es relevante el contrato, ¿no? Porque si tú quieres apalancar tu activo de una forma más eficiente, obviamente quieres apalancar lo más posible y robustecer tus retornos, pues obviamente un PPA te da esa viabilidad porque los bancos nos sentimos mucho más cómodos en dar un ratio de cobertura mucho más apretado, es decir, un aforo, es decir, el sizing de la deuda te da más si tienes ese contrato, ¿no? Entonces, la primera derivada es el PPA te da más palanca, ¿no? Básicamente. Después, el segundo tema importante es que como todos los bancos y los inversionistas institucionales, pues asignamos ciertos ratings, ¿no? Al crédito que estamos dando, ¿no? Y en la calidad crediticia de ese PPA, de ese off-taker, ¿no? En ese PPA, pues dicta mucho la calidad crediticia de tu proyecto, ¿no? Entonces, buscar un PPA con una contraparte, con un riesgo crediticio bueno, pues te va a mejorar el precio últimamente de la deuda que le vas a poder poner al proyecto, ¿no? Entonces, esas son las dos, digamos, conceptos muy relevantes de contexto en el PPA, ¿no? Uno, la palanca que le puedas poner al proyecto y dos, el precio al que le vamos a asignar por el riesgo crediticio de esa contraparte que vas a tener en ese PPA, ¿no? Entonces, bueno, voy a pausar ahí, pero esa es un poquito la relevancia de estos contratos. Y nada más un paréntesis también al punto que tú hacías, Guillermo, inicialmente, ¿no? O sea, esto es desde la vista de oferta, ¿no? De la electricidad, pero claramente vemos más y más industriales que en este contexto de ESG, pues también necesitan firmar PPAs para justificar que también el source de su power viene de fuentes renovables, ¿no? Entonces también hay una demanda por estos PPAs del lado de los industriales que también vemos creciendo en los próximos años también. Creo que eso es bien interesante, ¿no? Casi siempre nos ponemos a ver el lado de la oferta, el lado del generador, del desarrollador. Y creo que has anotado cosas bien interesantes, ¿no? En la medida en que un proyecto tenga un actor con un buen credit rating, eso reduce muchísimo el costo del financiamiento, porque finalmente pues es como si estuvieras valuando al que está comprando el coche, ¿no? En términos muy sencillos. El que está comprando estos servicios, pues es un Cemex o un Bimbo o una empresa que cotiza en bolsa, que tiene gobierno corporativo, que tiene ESG, que eso va a estar empezando a cada vez permear más a la posibilidad de tener tasas bajas, ¿no? Tener un buen gobierno corporativo y una buena política social y ambiental. Y entonces estos PPAs pues están generando endógenamente, que eso es algo bien interesante, que le va a dar más certeza al comprador, porque va a tener energía, pero también le va a dar pues un rubber stamp de que está contando con esa energía renovable, ¿no? Otra masterclass de 5, bueno, esta fue de 2 minutos, pero pues muchísimas gracias, Salomón, muy rico el tema como lo expones, ¿no? Yo quisiera continuar con Jorge
Para que nos platiques desde el punto de vista del banco, cómo se está tratando el tema del nearshoring. Creo que es una oportunidad fundamental que tenemos, el tema de la relocalización logística de algunas industrias. ¿Cómo lo ve el banco? ¿Lo ve como un tema prioritario? ¿Le están dando espacio? Ahí, Jorge, te pediría tu opinión, por favor. Hasta por 5 minutos también. Muchas gracias. A ver, claro que lo estamos explorando. Tenemos muchas dudas, para serles honesto, en este momento de cómo lo vamos a integrar dentro del comité de crédito. Ha sido todo un reto porque tenemos un comité de sustentabilidad. En ese comité de sustentabilidad lo que se hizo fue decir cuáles son los alcances y retos de poder entrarle a todo el nearshoring. La verdad es que tenemos una tendencia en que en este México que nos ocupa, pues ha sido complicado todo el tema de la parte energética, ¿no? Entonces, ha sido muy cauteloso el comité de crédito en explorar temas acerca de eso. La verdad es que hoy no hemos hecho nada acerca del nearshoring, aunque sí es una instrucción de presidencia que tenemos que ya abarcar, ¿no? Creo que ahí lo que puede ser muy interesante, Jorge, es pues estar analizando por nodo, ¿no? Porque la problemática, siempre nos ubicamos a lo mejor en la problemática que está viviendo Querétaro, ¿no? Donde pues todo el mundo quiere estar en Querétaro y tiene todo el sentido, ¿no? Porque es un estado cercano al centro, pero cercano al norte, con infraestructura, con red de óptica, con ferrocarril. Pero creo que hay una gran oportunidad para analizar proyectos fuera del centro y de Monterrey, básicamente Nuevo León, que pudieran tener pues un gran atractivo y no tener la limitante eléctrica, que es lo que está limitando los proyectos en particular, ¿no? Y ahí a lo mejor los comités de inversiones pues tienen que volverse como en el caso de Salomón, ¿no? Ya expertos eléctricos y que te empiecen a hablar de cargas, de congestión, de distancia a la subestación, ¿no? Y creo otra vez que esta cultura eléctrica, porque el futuro es eléctrico, ¿no? Eso creo que tenemos que reconocer que la electrificación, descarbonización y automatización pues están ya para quedarse, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días. Este enriquecimiento de los análisis en los comités de inversiones pues va a ser de gran valor hacia adelante, ¿no? Yo lo veo como una inversión que están haciendo los bancos, de conocer y analizar con parámetros mucho más finos estos proyectos. Y eso, pues, que estás viviendo, seguramente lo está viviendo toda la banca, ¿no? ¿Cómo apoyo esta gran oportunidad que tiene México con restricciones? Ni modo, pues vamos a vivir con estas restricciones, pero aún así se puede tener una optimización, ¿no? Justamente eso que dices fue una de las sugerencias que ya nos dieron, que era partir el país, voy a decirlo así, en donde los nodos sí tenga sentido y donde no tenga sentido. O sea, y esa es toda la temática. Entonces no puedes abrirlo a todo el universo, pero ver en qué puntos en específico sí puedes ir soltando crédito, ¿no? Buenísimo, ¿no? Y obviamente identificando las necesidades de demanda para adelante, ¿no? Y que se resuelva, pues como se tenga que resolver, ¿no? Con más inversión pública o privada, pero lo importante es que no, lo que pasa en el centro, ese es un poquito el mensaje que quisiera yo dar, lo que pasa en el centro y en Nuevo León no necesariamente representa toda la República. Y hay lugares donde sí hay espacio para aprovechar el nearshoring con agua, con telecomunicaciones, con ferrocarril, con carretera y con aeropuertos, ¿no? Entonces, esa es una parte creo que es interesante analizar. En el tema de generación distribuida, con José, hemos platicado sobre el tema de cómo desarrollar esta industria y un elemento bien importante son los recursos humanos, ¿no? De repente yo te contaba o les contaba a los colegas de Enlight que algún día me dijeron, oye, en una parte de la República quiero poner generación distribuida y no había posibilidad de ponerla porque los recursos humanos estaban muy limitados.
¿cómo están atajando el tema de la conversión o de la capacitación de recursos humanos que tiene que ver con la transición energética, ¿no? Tenemos gente muy capaz en muchas disciplinas que van a tener que migrar a la nueva economía, al nuevo tipo de actividades. Y Enlight tiene una experiencia, por lo que me comentabas, muy interesante en recursos humanos, ¿no? A ver, José, cuéntanos, por favor. Hasta Sí, por 5 gracias. minutos. Gracias, Guillermo. Sí, primero me gustaría nada más contextualizar por qué existe esta alta demanda de esta mano de obra capacitada y por qué vemos que hacia adelante va a ser todavía más. Y un poco, digo, creo que calza muy bien con los temas que se acaban de tratar, tanto del tema del nearshoring como el tema de la descarbonización. Digo, es una realidad que la coyuntura por la que está pasando México, que se ha comentado, digamos, en múltiples ocasiones en este foro y en foros anteriores, donde, digamos, la demanda de energía está creciendo tanto como, digo, por la como consecuencia de esta atracción de industrias a Norteamérica. Esto está provocando que necesitemos crecer a ese mismo ritmo la generación, ¿no? Digamos, en la medida en la que empatemos el crecimiento de la demanda con el crecimiento de la oferta, pues es que se va a poder realmente, digamos, atrapar o lograr esta oportunidad. Entonces, una alternativa sin duda es la generación distribuida, ¿no? Bueno, en mi experiencia, digo, una vez que se tiene la demanda, automáticamente viene la inversión, ¿no? Y esa demanda pues, ya es una realidad. Es verdad que el principal reto es la atracción de talento y la demanda de este tipo de profesionales es y será por estas mismas razones cada vez más acelerada. Bueno, la estrategia que hemos adoptado desde Enlight pues ha sido generar este mismo talento internamente, ¿no? Tanto este know-how como esta experiencia. Bueno, en ese sentido, pues nos vemos a nosotros mismos como una especie de semillero de este tipo de talento, ¿no? Hoy, digamos, contamos con cerca de 150 colaboradores que en su gran mayoría entraron a Enlight como su primer trabajo, y aquí es donde se han ido desarrollando y adquiriendo estos conocimientos técnicos en campo. Como lo hemos planeado bueno, acompañado de una estrategia donde somos muy conscientes que el colaborador tiene que entender su crecimiento pues, como parte del equipo, en la medida en la que le vaya bien a la compañía, pues él tendrá ese crecimiento. Bueno, esa es parte de nuestra apuesta hacia el futuro, ¿no? Desarrollar esa capacidad, ese talento humano internamente pues, para poder atender esta demanda. Sí, lo que mencionas es bien interesante. Nada más en Estados Unidos, el puesto o los puestos de mayor crecimiento para los siguientes 20 años son los de instalador de techos solares, instalador de instalaciones eólicas. Y en ese sentido, tiene mucho peso lo que estás haciendo como empresa y seguramente se requería una política pública, ¿no? Yo pensaba en los CONALEPs, en todas las escuelas técnicas, ¿no? Generalmente tomas un ingeniero eléctrico, pero puedes tomar también un técnico especialista y convertirlo, ¿no? O sea, yo veo hasta, pues por todas las bases técnicas que necesitas, pues imagínate cambiar ingenieros petroleros incluso a estas especialidades, ¿no? ¿Qué perfil es el que recibes? Nada más para que nos digas, José, que quiénes son los de estos trabajadores de primera entrada capacitas. Pues mira, fundamentalmente ingenieros eléctricos, pero también, digamos, no necesariamente ingenieros, también técnicos. Y en ese sentido, creo que es bien importante y va a ser bien relevante hacia el futuro profesionalizar al sector, ¿no? Tener ciertos estándares de competencia que nos ayuden a confiar en la calidad de las instalaciones, ¿no? Al final es determinante para el negocio. Pues muchísimas gracias. Bien interesante lo que nos comentas. Nos quedan 8 minutos. Y yo les pediría a cada uno hasta por 2 minutos nos den su mensaje final, sus conclusiones
Y si quieren, empezamos con Maricruz. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, yo para cerrar en 2 minutos, desde el lado de los bancos, pues platicarles que hay toda una transformación de estructuras, de capacidades, generación de productos, capacitación, sensibilización a toda la banca para poder participar en el tema de la transición a una economía baja en carbono, para poder tener todas las capacidades para justamente atender a nuestros clientes y ligar sus necesidades de financiamiento con su transición a modelos de negocio más sostenibles. Nos alineamos a las taxonomías existentes, a los lineamientos internacionales. Tenemos una gran cantidad en el tema de energía de actividades que consideramos como elegibles para estos productos etiquetados como verdes, y cada vez estamos viendo más en el tema de generación distribuida, es lo que predomina con nuestros clientes. Entonces, bueno, pues que vean que de la banca hay un gran trabajo de transformación y de oportunidades justamente para poder poner en la mesa las soluciones que ayuden a los negocios en México. Muchísimas gracias por tu participación y todo tu conocimiento. Felicidades. A ver, Salomón, tu reflexión final, por favor. Sí, yo creo que cerraría nada más diciendo que creo que de mi lado hay muchísimo optimismo en el sector en México. Yo creo que hay muchísimo por hacer. Creo que ha habido un rezago quizás los últimos años de no tanto desarrollo, pero yo creo que va a venir una explosión por muchos factores fundamentales del país, de dónde estamos, de las necesidades, del nearshoring, etcétera. Entonces yo creo que pues es cosa de que lo echemos para adelante. Yo creo que va a haber muchas oportunidades para todos los participantes en el sector. Entonces muy emocionado de estar en esta industria, francamente, porque creo que vienen unos años muy, muy interesantes para México en especial. Sí, muchas gracias. Jorge, ¿qué reflexión tienes para terminar? Gracias. Pues que aquí, tanto en Cibanco como en toda la banca, me parece que estos temas estamos metidos, como lo decía Marius, estamos muy metidos todos los bancos participando en cómo financiar y en nuevos productos. De verdad, no ha sido sencillo los retos que se nos han ido sucediendo. Sí, México hay un retraso, sin duda, pero también pues, levantamos la mano la banca diciendo sí le entramos a los diferentes proyectos y yo creo que sí se puede, ¿no? Evidentemente hay baches, hay que ir contracorriente en ciertas cosas, pero me parece que se tienen todos los factores para que esto vaya sucediendo. De verdad, el reto en México va a ser, en los siguientes años, va a ser enorme y para eso se necesita mucho financiamiento, mucho, más del que tal vez hoy tenemos, pero ahí vamos a estar los bancos encabezando ese financiamiento. Entonces me parece que existen los productos, existe la disposición, se tienen que alinear la parte de política, la parte de gobierno, la parte de todo lo que son los integradores, en fin, pero me parece que vamos en buen camino. Buenísimo, muchísimas gracias. A ver, adelante con José, ¿qué nos puedes decir como reflexión final? Sí, yo primero que nada agradecerle a los organizadores por estas iniciativas. Creo que es fundamental reunir a los distintos participantes de una misma industria para exponer sus puntos de vista. Concluiría que la oportunidad es enorme, que tenemos un compromiso justo como industria de generación y también como fuentes de financiamiento para aprovecharla. Tenemos que ir cerrando esas sinergias para que los consumidores finales vean los beneficios de la generación distribuida, que repito, pues resuelve tanto el tema del suministro como el tema de la descarbonización. Buenísimo. A ver, nos quedan 3 minutos y hay una pregunta del público, hay 2, de hecho, una quisiera, regresar con Marius. ¿Qué pasa con los PPAs de gas natural que no califican para ESG? ¿Tú qué opinas? ¿O qué tratamiento se le da a un combustible de la transición, como el gas natural en tu experiencia amplia? Y disculpe, pero tenemos 3 minutos, hay que aprovechar. Sí, bueno, yo con mucho gusto, nosotros en la taxonomía de temas elegibles como verdes en HSBC, igual en otros bancos, el gas natural, como bien dijiste, no califica como una actividad verde
y nosotros no estamos participando. Yo creo que ahí, Salo, sería quien pudieras dar un panorama mejor, que tú hablaste de los PPAs. Perdón que la paso, pero para que sea Adelante, sí, respondido. Salomón, adelante. Sí, no, yo creo que nosotros tenemos, de acuerdo en que no califica como parte verde en la taxonomía, tampoco para Citi, y yo creo que para ningún banco califica como limpio y verde. Lo que sí tenemos una visión, por lo menos de este lado, es que pues parte de la transición energética, y un poco a tu primer punto, Guillermo, se necesita mucho dinero y mucho tiempo para que realmente los renovables sustituyan de forma sustancial la matriz energética global, ¿no? Entonces, sí vemos que el gas natural va a jugar un rol crucial, por lo menos la próxima década, ¿no? De esta transición, donde todavía hay un proceso importante de descarbonización en muchas de las plantas, en mucho del mundo, sobre todo en mercados emergentes, ¿no? Entonces, sí apoyamos el gas natural, apoyamos el LNG, el gas natural licuado, que es la forma en que se transporta en muchos lados, y creemos que de hecho pues, parte de la transición energética es crucial, que el gas natural siga surtiendo ese rol de puente, ¿no? Para poder tener ese base load de mucha de la matriz energética global, ¿no? Pues muchas gracias. La otra pregunta es, nos hablan de la intermitencia de las energías renovables. Yo quisiera decir un poquito mi visión en el sentido de que son variables, que tienen cierta variabilidad en el día, que tú conoces cómo se comporta el viento, tú conoces cómo se comporta el sol en términos de su hora de salida o su hora de entrada, ¿no? En el horizonte. Y obviamente hay complementariedades, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los noruegos, por ejemplo? Combinan lo renovable solar con eólico, con el almacenamiento de agua, empresas a gran altura, ¿no? El almacenamiento hidráulico. Obviamente la matriz energética pues tiene que ser considerada en esta transición, y creo que nos han respondido nuestros expertos en ese sentido, ¿no? Hay una transición, no es una transición a ultranza, y la complementariedad de las distintas tecnologías es un activo muy importante, ¿no? Los que estudiamos finanzas sabemos que pues las correlaciones negativas son cosas agradables, porque en la medida en que un activo tiene un comportamiento negativo, pues el otro lo tiene positivo, y puedes jugar mucho con el riesgo. Eso pasa exactamente en el sector energía, ¿no? Donde vas complementando las tecnologías, y en ese sentido, ¿cómo van ustedes viendo esa matriz energética, digamos, equilibrada? No sé si Jorge pueda comentarnos algo, ¿no? Si le ve un valor a esa matriz energética de combinación de tecnologías en electricidad. Y si no, Salomón, pues aquí está muy a la mano. Sí, creo que Jorge está en mute, no sé si tuvo un problemita, pero no, a ver, esa diversificación por supuesto que es sana para la matriz energética, ¿no? El tener el base load de ciertas energías que no tienen esa intermitencia es buena, y ojalá, ¿no? Que la tecnología, sobre todo como dijiste en almacenamiento, baterías, etcétera, llegue a un punto donde podamos sustituir, y que ya las renovables puedan tener ese base load, digamos, para que la demanda no tenga esos gaps que pudieran tener en esas intermitencias renovables. Nada en exceso es bueno, ¿no? Para los que siguen el mercado americano, por ejemplo, en ERCOT, en Texas, que tienen toda cantidad de eólicos, ¿no? Por el recurso de viento que tienen, pues igual tuvieron muchos problemas, ¿no? El año pasado, cuando tuvieron el freeze, y tuvieron problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, siempre tener ese balance es bueno, nada en exceso es positivo, y esa diversificación siempre es muy, muy sana, ¿no? Ojalá que la tecnología alcance, porque sí creo que el almacenamiento y la batería es justamente lo que se necesita para solventar ese gap que no, digamos, todavía no hace que las renovables sean viable realmente, que sea el 100% de la matriz energética, no lo es hoy.